María Luján Batallán está buscando títulos. Y estamos ahora en comunicación con la diputada nacional, que fue ministra de Trabajo y que tuvo una gestión muy dura porque le tocó, creo que uno de los peores momentos de la República Argentina. Es Graciela Camaño y, bueno, está trabajando en el Congreso de la Nación y sé que tiene un trabajo en comisiones muy, muy arduo y me gustaría que nos cuente un poco cómo, en definitiva, ha visto los últimos dichos de la presidenta, ¿no? Graciela Camaño, buenas tardes. María Luján Batallán la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Graciela, cuénteme un poquito. ¿Se termina el mundo? ¿Le van a derogar el mundo la República Argentina, según lo que dice Cristina? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que tampoco se ve de que la respuesta de la oposición sea tan contundente como para que la gente no llegue a asustarse para las cosas que no hay que derogar. La verdad es que sí, es cierto. El kirchnerismo hace del relato, digamos, su mejor expresión, ¿no? La realidad es que hay leyes que nosotros entendemos que tienen que ser modificadas o que tienen que ser derogadas, o hay decisiones del Poder Ejecutivo que tienen que ser políticas de Estado. Por ejemplo, nosotros creemos que la asignación universal por hijos no puede quedar al arbitrio del gobierno de turno y que tiene que tener una cláusula para que se vaya adecuando a los tiempos, porque usted fíjese con el proceso de inflación que tenemos, donde quedó la AUH. Claro. Entonces, creemos que eso tiene que hacerse por ley. Pero también creemos que en la ley antiterrorista hay una serie de artículos que hay que corregirlos. Uh-huh. También creemos que la ley de irresponsabilidad del Estado que ha redactado el kirchnerismo para que los funcionarios públicos no tengan responsabilidad, hay que derogarla. Tal cual. Lo habían interpuesto en uno de los artículos. Por ejemplo, sí. El Banco Central necesita una modificación para que el gobierno de turno no venga y se apropie de algo que es un valor de todos los argentinos, que son las reservas públicas, que es lo que le da fortaleza a nuestra moneda. Muchas de las cosas que nos pasan económicamente tienen que ver porque han asaltado el Banco Central y han dispuesto de las reservas públicas a gusto y piacere. También creemos que la ley de blanqueo de capitales, que les recuerdo a su audiencia y a usted que lleva más de 4 años y que el kirchnerismo por decreto viene extendiéndola, no colabora para que aquellos que tienen plata mala vida sigan blanqueándola y no ha colaborado para nada en resolver el problema de la falta de dólares que tiene la República Argentina. Nosotros también creemos que la ley de emergencia económica tiene cuestiones que hay que modificar. También creemos que los superpoderes que se le dan al jefe de gabinete en el artículo 37 de la ley de administración del Estado hace que el presupuesto no tenga ningún sentido y entonces hay que modificar. En el tema de la ley de medios audiovisuales creemos que no puede ser que sea un instrumento al servicio del gobierno que ha llegado al descaro de poner al frente del organismo, cuando la ley dice que tiene que ser una persona idónea, alguien que era un diputado nacional que encima ni siquiera renunció como diputado nacional y bloqueó las posibilidades que otro diputado de su lista, que era opositor, por supuesto, porque él entró como un opositor, pudiera acceder a la Cámara de Diputados, dejándonos sin un diputado a la Cámara. O sea, que no se haga el ingenuo al kirchnerismo. Acá nosotros no venimos a plantear la reforma o la derogación de leyes que beneficien a las personas. Venimos a plantear que todas las cuestiones de uso desmedido del poder que han hecho durante todo este tiempo se regularicen de manera tal que el Estado tenga el lugar que le corresponde en una sociedad moderna. Por otra parte, me parece que también hay muchos temas más para derogar, como por ejemplo, incluir en el Código Civil el tema de la ley del agua, que no está como... El Código Civil tiene muchísimos errores. Muchísimos. O sea, hay temas que son resonantes y hay otros temas que no son tan resonantes, pero que hay infinidad de informes de distinguidos juristas que hacen prever que estamos en presencia de un Código Civil que en las relaciones privadas, que es lo que tutela,
va a generar conflictos. Y las leyes lo que tienen que hacer es resolver conflictos, no generarlos. Cuando usted en una ley deja abierta la posibilidad de un conflicto, lo único que está haciendo es judicializando la situación. El Código Civil de estas situaciones tiene muchísimas. Sí, eso es cierto. Por otra parte, Graciela, yo no, o sea, le acerco, ¿no? Gratuitamente, sí, sin nada. Le puedo decir algunas otras cosas, sí, si llegan a ser gobierno para que deroguen. Por ejemplo, el impuesto al cheque, el cepo cambiario, instrumentar una baja, impuesto a las ganancias. En la Argentina baja... que el impuesto a la ganancia es un impuesto progresivo. Es un impuesto absolutamente regresivo que penaliza a los trabajadores capacitados o de altos salarios, y nosotros creemos que el impuesto a las ganancias tiene que ser un impuesto que sea para que los más ricos paguen. Acá no se puede denostar a un trabajador porque gane un poco más de lo que ganan los otros y a él le alcance el sueldo para tener un estándar de vida adecuado. El salario no es ganancia, Graciela, el salario no es ganancia. Ahí terminó el tema. El salario no es ganancia de ninguna manera. Y 15.000 pesos no es una persona que gana mucho. A ver si todavía nos creemos que 15.000, un peso es una persona que es millonaria. Si no, estamos sacando de eje toda la cosa, ¿no? Absolutamente. Graciela, Lucila Díaz Castelli te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hace 2 minutos, estaban hablando del tema del cepo al dólar. Más había dicho que en 100 días se puede derogar el cepo. Yo sé que ustedes están con Labaña, con Redrado, digamos, un equipo de economistas importante, pero ¿realmente se puede hacer esto sin un crack financiero? Porque parece complicado, ¿no? En 100 días, que estamos hablando de 2 o 3 meses. Tiene un problema muy serio que es la falta de credibilidad. Y esto es muy sencillo, lo explica, o sea, tiene su explicación doctrinaria. Cuando vos asumís un gobierno, vos tenés una legitimidad de origen, es ese famoso 54% que nos refriega todos los días el kirchnerismo. Esa legitimidad es de origen. Cuando vos vas desarrollando el gobierno y vas mostrando tus verdaderas intenciones, para seguir teniendo legitimidad, lo que tenés que consolidar es la confianza. La gente sigue considerándote legítimo en la medida que vos le generes confianza. Un país en el cual la inflación tiene la repercusión que tiene en la vida de las personas, como el nuestro, un país que tiene los niveles de inseguridad física, jurídica y económica. Física porque tenemos el delito en la calle. Jurídica porque te pueden hacer una ley para que un caso que está radicado en la República Argentina, que tiene un fiscal especial, lo vamos a trasladar por capricho presidencial a los tribunales de Irán, para darte un ejemplo, con una comisión especial. Y económica, porque hoy cobrás 10 pesos y mañana no sabés si esos 10 pesos te alcanzan para comer todo el mes. Esas inseguridades lo que generan es falta de confianza. Y esto es lo que le pasa al gobierno. Esta manera de proceder, esta manera de hablar, esta manera de generarse y construir una realidad inexistente, lo que hace es que nadie le crea. Por eso del país se ha ido la cantidad de dinero que se ha ido, por eso es que no tenemos grandes inversiones a pesar de la supuesta década ganada. Argentina no es un país al cual estén viniendo las inversiones. Cuando nosotros tenemos una perspectiva de mirada de la República Argentina con respecto a los países de la región, francamente es la década perdida. Nos hemos perdido la oportunidad en una década en que los países de Latinoamérica fundamentalmente, y el nuestro en particular, por el nivel de suelos, la calidad de agua, la calidad de productos, etcétera, ha tenido una transferencia brutal de los dineros que este suelo produce a manos privadas y afuera. Ahora, es lo que ha ocurrido en Argentina. Sí, ahora después de todos los discursos que dieron, de que no extranjerizantes, donde ponemos siempre en contra de Estados Unidos, cosa que está bien porque es el patrullero del mundo. A mí también realmente la política de Estados Unidos exterior me parece terrible para el resto de los países y como el trato que tiene hacia Latinoamérica, pero mientras que tenemos este discurso fantástico, vamos y ya hasta hay un mail que confirma que, por ejemplo, Banoli, el titular del Banco Central, ya
está hablando de cómo negociar con los buitres y en definitiva van a París y terminan pagándole al Club de París todo, en vez de pagarle una parte como se había acordado, pagándole todo. O sea, Sí, por un ahora lado yo te digo algo, se ¿no? dice Yo una te digo cosa, algo. sí, decime. No hay que confundir. Una cosa son las relaciones entre los países que se llaman relaciones bilaterales. Sí, Y otra cosa muy diferente es lo que nos pasa a nosotros con el tema de los buitres. Los fondos buitres son socios de la Argentina. No jorobemos. Los Y de fondos buitres YPF. los tenemos como accionistas en YPF. Ujú. Nosotros ahora estamos generándole un negocio hidrocarburífero a YPF y resulta ser que ahí mismo tenemos uno de los fondos más agresivos que tiene acciones. Entonces, los fondos buitres están en el banco hipotecario. Los fondos buitres, a ver, los fondos en el mundo están por cualquier lado y esto que ha hecho el gobierno en su última estrategia de querer decirnos a los argentinos como si fuéramos pavotes, que estaba peleando contra la supuesta primera potencia del mundo, cuando esto no estaba ocurriendo, esto es todo por la galería. Y realmente lo único que genera es que Argentina tenga un nivel de soledad en el contexto de las naciones del mundo que es increíble. Esto es lo que nos ha ocurrido. Argentina tiene que darse una política propia y en materia de política exterior tiene que ser seria. Usted no puede ir a pedirle a un presidente de un país que llame a la Corte Suprema de ese país para que le diga lo que tienen que hacer los jueces. Eso no pasa ni en Estados Unidos ni en ningún lugar del mundo. Bueno, lo que pasa es que la costumbre de hacerlo acá, viste, es una Pero cosa... les ha ido muy mal haciéndolo acá. Claro. Vos fíjate que todo lo que fue modificación de la justicia impuesta por la vía de leyes anticonstitucionales, la Corte prontamente se los puso en su lugar, ya sea por acordada o ya sea por el desconocimiento de la norma y la inconstitucionalidad. Es cierto. Entonces, son tres poderes. Esto es el mundo democrático. No podemos nosotros decir este conflicto que tenemos con los fondos buitres, a los que sí le aceptamos la plata y los tenemos como accionistas en empresas en la República Argentina, la responsabilidad es el del gobierno de los Estados Unidos de que nosotros no lo podamos resolver. Eso es una mentira y hay que ponerla en su lugar. Ujú. Graciela, buenas tardes, Luis Caturini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De puertas para adentro, ¿cómo está el armado de candidaturas dentro del frente? Porque creo que uno de los bastiones más peleados va a ser la provincia de Buenos Aires. Es saludable que nosotros tengamos posibilidades de dirimir en los diferentes, en las diferentes jurisdicciones con varios candidatos. Sí tenemos varios candidatos en la provincia de Buenos Aires y la verdad es que a mí personalmente me preocupa y me ocupa muchísimo más la posibilidad de, bueno, construir la fuerza, construir la candidatura de Sergio, que finalmente será el que decida si en el liderazgo que tiene dentro de nuestra fuerza va a ser el que nos represente. Ujú. Pero me parece que es legítimo que digamos que todos tengan ambiciones. Para mí siempre es saludable que en la política cada uno diga lo que piensa y lo que quiere para que la gente lo sepa y en la elección, como corresponde interna, se deriman las candidaturas. Y después de dirimir las candidaturas, seguir construyendo nuestra fuerza. Nuestra fuerza es una fuerza pluripartidaria, es nueva. El año pasado tuvo un desafío muy grande que fue establecerse como fuerza en la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos con gente que provenía del peronismo, del radicalismo, de la coalición cívica, sectores vecinalistas, independientes, y la verdad es que estamos muy contentos de seguir construyendo diálogo, que me parece que es el tema más importante de la política. Hay que dejar de pensar en uno mismo, hay que dejarse de mirar el ombligo y construir un diálogo honesto, un diálogo fructífero que nos permita un país. Porque la política nuestra, lamentablemente, a veces yo la veo como que dialogamos entre nosotros los políticos. Graciela, Y al justamente costado está la gente. Que estás hablando de esto, a mí me preocupa realmente por cómo es el kirchnerismo en el oficialismo, cómo va a ser como oposición y cuál va a ser la respuesta de estos partidos políticos que hoy son oposición frente a una oposición mucho más dura, ¿no? Porque el kirchnerismo, digamos que es mucho más combativo. ¿No te preocupa cómo puede llegar a ser un gobierno de masa con el kirchnerismo como mayoría opositora? Para nada,
para nada, porque el kirchnerismo es una construcción que no está arraigada culturalmente. El kirchnerismo se construyó sobre la base del poder del Estado, o sea, tomo al Estado para no solamente para financiar el aparato político, sino también tomo el Estado para ejercer el poder. Claro. Y a partir de ahí la construcción de la política. Nosotros lo que planteamos es algo diferente. Nosotros creemos que la política se construye pensando qué tipo de país queremos. Claro, vos decís que el kirchnerismo diálogo. va a desaparecer al no tener los recursos económicos que tiene. O va a bajar la intensidad. Seguramente mantendrá un nivel que es el que la gente le va a dar de fuerza en el Parlamento, seguramente, y seguramente también tendrá las vicisitudes del no gobierno, porque el no gobierno te pone en una posición totalmente distinta a la que tenés cuando sos gobierno. Ahora me gustaría a mí saber cómo van a reaccionar algunos conspicuos kirchneristas afuera del poder. De todos modos, no, si ya, escúchame, no van a estar afuera del poder, ¿sabes por qué? Porque se están repartiendo todos los puestos en todos los organismos del Estado, olvídate. Quedan todos prendidos de la teta del Estado. No, esto yo siempre lo vi en todos los cambios, en todas las renovaciones presidenciales, siempre se han visto apuros. Mira, hace poco estuve en Washington en un trabajo de campo y muy interesante, ¿no? Y estuvimos en la casa del juez Marshall, el primer juez de la Corte. Bueno, hay un fallo que es emblemático. Claro, ¿no? Pero más allá del fallo, acordate en qué circunstancia fue nombrado juez de la Corte. Jefferson había perdido las elecciones y se puso a nombrar a todos los jueces de todos lados. Producto de eso es, digamos, la jurisprudencia en torno de la supremacía de la Constitución. O sea, no es una cuestión que realmente nos esté preocupando, más allá de que sí sabemos que está ocurriendo, pero me parece que son cosas que se pueden resolver perfectamente. Nosotros necesitamos tener una idea de qué tipo de Estado queremos y eso lo tenemos. Nosotros creemos en serio que tenemos que propiciar un Estado que mire al siglo XXI, que tenga eficiencia, que tenga modernidad y que deje de ser, digamos, el aprovisionamiento político y amiguero. Claro. Necesitamos tener un Estado eficiente, el Estado que todos los argentinos sientan que le pertenecen cuando van a una oficina pública o cuando tienen que resolver un conflicto. El tema del Estado es todo un tema y realmente no nos preocupa lo que puede hacer el kirchnerismo con sus nombramientos. Bueno, dos preguntitas rápidas porque ya estamos terminando y te quiero consultar. Vos fuiste ministra de Trabajo en un momento terrible que fue en el gobierno de Duhalde, veníamos del 2001 con más del 22,5% de desocupación, creo que tomaste. Y por otro lado, un empleo en negro que llegaba al 50%. Ahora estamos en una desocupación de 2 dígitos que algunos hablan del 11, otros hablan del 12%, y estamos hablando de un empleo informal de casi el 53% en lo que va en la franja de 18 a 25 años. Me gustaría que me dijeras si vos ves de que hay manera de solucionarlo de manera inmediata, pero en el marco de lo que es este gobierno, porque no se puede esperar más, la gente no puede estar sin trabajo. ¿Entendés? Sí, el problema que nosotros tenemos en la Argentina es que el diagnóstico es erróneo. Y aquí es donde la política dialoga entre sí. Argentina estableció una pauperización laboral a partir de 1995 con la primera crisis, que la verdad es que encontró una economía fuerte para hacer frente a la crisis, pero que dejó como herencia los 2 dígitos de desocupación. Después tuvo vaivenes. Yo te aclaro que en el 95, en esa crisis, tuvimos un 18 ¿cómo es que se llama?, de desempleo. Después tuvimos vaivenes. El propio gobierno de Menem tuvo la capacidad de recomponerse, pero finalmente terminamos con el estallido del 2001 de la economía y a partir de ahí tuvimos una oportunidad de tener un proceso de crecimiento y de modificación de la realidad laboral. Yo creo que se hizo poco, yo creo que hubo mucha publicidad para que los empresarios privados blanqueen, pero el propio Estado generó trabajo indecente, incluso a través de los programas sociales. O sea, cuando vos ocupás una persona que tiene un programa social en un municipio y lo pones a la par de un trabajador,
bueno, ahí estás generando un empleo inadecuado. Ujú. Es toda una tarea, y Sí. no es una tarea de un gobierno. Este gobierno quizás fue el gobierno que tuvo oportunidad para resolverlo, y no lo hizo. Pero tampoco es el gran responsable, ¿eh? Convengamos No. que, te reitero, para mí, desde 1995, nosotros tenemos un problema muy serio en materia laboral y no hemos puesto la mesa para esa discusión. No hemos tenido la capacidad de poner la mesa. Es muy interesante algo que se está planteando en el Frente Renovador, que lo ha planteado incluso como proyecto de ley el diputado de Mendiguren, que es la posibilidad de generar el ámbito del Consejo Social Económico. Me da la impresión que eso tiene que estar institucionalizado, o sea, hay un diálogo político que no requiere institucionalización, pero el diálogo político que va en torno a la productividad, la calidad del empleo, cómo vamos a hacer frente a los desafíos que tienen las empresas, etcétera, tiene que ser un diálogo institucionalizado y tiene que formar parte de un instrumento que tengamos los argentinos para siempre. Claro. En el marco de ese Consejo Social y Económico me parece que vamos a poder definir políticas que rompan este ciclo, para mi gusto, demasiado extenso de empleo de poca calidad, porque además tenemos un problema, que la población económicamente activa que se toma para decir que hay un 10, un 12 o un 5 de desempleo es muy pequeña. Argentina tiene una PEA muy pequeña. chiquita. Y a su vez 17 esto hace... millones sobre 40 millones argentinos. Eso hace que también sean los menos lo que aportan y menos lo que generan, en definitiva, lo que es la gran masa que se necesita para los jubilados. O sea, volvemos, Totalmente. esto es un círculo vicioso. Totalmente, por eso, bueno, los jubilados no solamente se financian con los aportes de los trabajadores activos, sino que desde la época de Cavallo ya, bueno, no, desde la época de Cavallo, en realidad siempre se financió del presupuesto nacional. esa es la Bueno, realidad. dos cositas rapiditas. Ayer, Día de la Lealtad, se lanzó de la Sota. ¿Tu opinión? Me parece bien, o sea, el gobernador de la Sota es un hombre que ha venido teniendo una conducta y siempre se ha manifestado en orden a integrar una fuerza que le dé batalla al kirchnerismo. Bueno, ¿Se sumarían al Frente Renovadora de la Sota? Nosotros tenemos las puertas abiertas para para todos los dirigentes políticos que tengan ganas de construir la Argentina. Sean del signo partidario que sean. Nosotros creemos en serio que el diálogo tiene que empezar a ser en torno a los problemas que tiene la gente y no al diálogo de los políticos, si te sacaste la foto o no te la sacaste. Me parece que eso berretiza la política. Y te vuelvo a reiterar, somos una fuerza multipartidaria, así que estamos dispuestos al diálogo con todos. Bueno, antes que te despidamos, porque también Luis te quiere hacer una consulta rápida, ¿le puedes decir a Sergio Massa que vaya al Congreso de la Nación? Porque faltó el 60% de las sesiones. No. Te digo. Te digo porque vos sos una laburante y te conozco muchísimo de toda la vida. Bueno, entonces, ponelo a trabajar, porque tiene que ir al Congreso y a las comisiones, y el pibe no va, ¿viste? Educámelo un poquito. Pero perdóname, déjame que te explique algo, porque realmente es muy injusto lo que han hecho con esas publicaciones. Primero, si mirás la cantidad de proyectos que presentó Sergio, ahí es donde te das cuenta si el diputado está realmente abocado al trabajo como legislador. Segundo, mirá la calidad de proyectos. Massa desde sus proyectos nos está diciendo hay que avanzar sobre la corrupción, hay que avanzar sobre el dinero de aquellos que se llevan el dinero público. No se puede prescribir los delitos que cometen los funcionarios públicos. Tenemos que tener un juicio de residencia para que un año después que deje la función tengas que ir a rendir cuentas con tu patrimonio. Hay que atacar fuertemente lo que es el tema del narcotráfico, el abuso intrafamiliar, o sea, la cantidad de proyectos. Bueno, son títulos. Graciela, vos trabajás en las comisiones, sabés que has peleado con todo el mundo y lo bien que has hecho porque has defendido los proyectos y sé la calidad de los proyectos tuyos. Algo. Lo de él son títulos. No se reúnen, ¿querés que te cuente algo? Sí. Nosotros este año hemos hecho una sola reunión ordinaria. Acá hay una manipulación de la información con respecto al tema de qué hace Massa en el Congreso. Porque lo otro que te sucede en el Congreso es que vos vas a esas sesiones, ellos han puesto al Congreso en sesiones
sesiones extraordinarias, o sea, le pertenece al Poder Ejecutivo. Van solo con el temario que a ellos les importa. No existe el temario de la gente, es el temario del gobierno el que se trata. Eso es cierto, tenés Entonces, razón ahí. las comisiones no funcionan. El año pasado tuvimos 13 sesiones, de las 13 sesiones, 11 fueron extraordinarias, solo hubieron 3 sesiones ordinarias y una fue la sesión preparatoria. Entonces, no es cierto lo que se está planteando. Es muy injusto que le quieran meter ese mote de no trabajo cuando realmente está en el recinto, está en la Cámara. Muchas veces Sergio está trabajando en su despacho mientras se va desarrollando el escándalo de la sesión que empieza, que no empieza, se trata, no se trata, nos vamos, nos quedamos. Y está siguiendo la sesión desde su despacho. Bueno, Graciela, entonces, me Está parece bien, que es desde injusto. vos, está bien, desde vos Graciela, te lo tomo. Por lo menos te lo tomo porque viene de vos. no, yo les quiero decir, Gracias. lo mío simplemente es un agradecimiento, porque cuando arrancamos el programa hablábamos de mi madre de Radial, por ejemplo, que todos sabemos es María Luján, no solo en la producción, sino que además en la conducción, y mi primera nota fuiste vos. Así que quería mira. agradecerte por haberme ayudado a romper el hielo en época en la que eras ministra de Trabajo del entonces Y presidente que no te la Dualde. creíste, porque te digo, cuando suben al poder, y las mujeres... Se ni comen te la cuento. alfombra roja. Claro, y vos nada, no, era lo mismo, te llamaban, no, pará, cuando una vez te llamamos a tu casa, me atendió tu marido, que era Luis Barrio Nuevo. Che, Graciela, te están llamando, en ese momento estamos, te Radio están América. llamando Luján de Radio América, bueno, pará, no sé si estabas lavando los platos, eras ministra, y te digo, nos hemos reído con eso, porque, claro, no todo el mundo es así, y lo hemos visto, y nosotros, porque nosotros, viste, estamos, los funcionarios van pasando, pero nosotros los Sí. periodistas seguimos estando, viejo. No, pero más allá de eso, María Luján, yo tengo la firme convicción de que cuanto más alto te subís, si se te suben los humos, la caída suele ser brutal. Sí, es cierto. Te mandamos un abrazo, Graciela. Beso enorme. Gracias, muy amable. Adiós. Porque... María Luján Matellán está buscando títulos.